Miré el frío suelo de cemento bajo el delgado colchón, mis dedos artríticos aferrándose a la única manta que Valeria me había arrojado. El goteo persistente de la lavadora resonaba en el pequeño espacio, un recordatorio burlón de lo bajo que había caído a los ojos de mi propia hija. 72 años de vida, y esto era lo que había quedado, durmiendo junto a botellas de detergente y pelusas olvidadas. Mamá, deberías estar agradecida, había dicho Valeria antes, su voz goteando esa falsa dulzura que había aprendido a reconocer a lo largo de los años. La mayoría de las personas de tu edad están en residencias de ancianos. Al menos aquí tienes familia. La palabra, familia, me sabía amarga en la boca ahora. Hacía solo 3 meses, dormía en la habitación principal de esta casa. La casa que había pagado por completo hace 20 años, sacrificando cada capricho, cada sueño personal, para asegurar un futuro para mi Stephanie, mi única hija. Ella era mi mundo. Después de que su padre, Robert, nos dejara tan pronto, a los 45 años, con una hipoteca masiva y la incertidumbre de cómo criaría a una niña sola, no hice más que trabajar. 2 trabajos, a veces 3, para mantenernos a flote, para darle a Valeria la infancia que merecía. Recordaba las noches que volvía a casa exhausta, con los pies doloridos, pero el rostro de mi pequeña Valeria iluminado por una sonrisa lo valía todo. Sus dibujos en el refrigerador, sus historias de la escuela, cada logro era un bálsamo para mi alma cansada. Nunca me casé de nuevo, nunca busqué mi propia felicidad, porque mi felicidad era ella. Cuando Valeria conoció a Marco, al principio me pareció encantador. Alto, carismático, con una sonrisa que desarmaba. Él prometió cuidar de mi hija, amarla y protegerla. Y al principio, lo hizo. Se casaron, y por un tiempo, todo fue dicha. Luego, la crisis. Los negocios de Marco empezaron a ir mal. Dejaron de visitar tan a menudo, sus llamadas se volvieron más breves y llenas de excusas. Valeria empezó a quejarse de las presiones económicas, de sus problemas para llegar a fin de mes. Mi corazón de madre se encogió. Siempre quise lo mejor para ella. Así que, cuando sugirieron mudarse conmigo para ayudar con los gastos y cuidarme ahora que estaba mayor, mi corazón, ingenuo y lleno de amor, dio un vuelco. Era la solución perfecta, pensé. Mi hogar se llenaría de risas de nuevo. Y así fue. Al principio. Valeria me preparaba el té, Marco me traía flores. Pero lentamente, casi imperceptiblemente, las cosas empezaron a cambiar. Mis sugerencias sobre cómo manejar la casa se encontraban con miradas frías. Mis viejas rutinas fueron reemplazadas por las suyas. El piano de mi sala de estar, donde solía tocar las melodías favoritas de Robert, fue trasladado al sótano para dar paso a un televisor gigante para los partidos de Marco. Mi habitación principal se convirtió en un estudio para Marco, y me trasladaron a una habitación de invitados. Es para tu comodidad, mamá, dijo Valeria. Así tienes tu propio espacio tranquilo. La idea de dividir la casa surgió de Marco. Para que todos tengamos nuestro espacio definido, argumentó. Mi mente, nublada por la edad y la confianza ciega, no vio las señales. Firmé los papeles que me presentaron sin apenas leerlos, confiando en que se trataba de una formalidad. ¡Qué estúpida fui! Ahora, me di cuenta de que esos papeles eran mi sentencia. La partición oficial de la casa, que me dejaba en el lavadero. El sonido de sus risas desde el salón, el aroma a la cena que no había sido ofrecida, me golpeaban como un puñetazo. Valeria había dejado en claro su posición, es mejor que nada, ¿verdad? Esa frase, pronunciada con una sonrisa que no llegó a sus ojos, me había taladrado el alma. Era la confirmación de la burla, del desprecio. Mis rodillas temblaron, no por debilidad, sino por una mezcla de rabia e incredulidad. ¿Cómo pudo mi propia hija, la carne de mi carne, a quien di todo, hacerme esto? Pero en medio de esa desesperación, una chispa se encendió. No era la primera vez que la vida me ponía a prueba. Recordé la promesa que me hice a mí misma cuando Robert se fue, nunca más seré una víctima. Y no lo sería ahora. La revelación de la traición, en lugar de hundirme, me infundió una extraña claridad.
cerré los ojos y respiré hondo, el aire viciado del lavadero llenando mis pulmones. Esto no era el final. Era el comienzo de otra batalla, y esta vez, yo estaba preparada. Hace 3 años, un presentimiento, una corazonada que no supe explicar, me llevó a tomar medidas. Después de la muerte de mi mejor amiga, Clara, quien perdió todo por las deudas de su hijo, sentí un escalofrío. Clara siempre me decía, protege lo tuyo, Elara. Nunca sabes lo que la vida te deparará. Esa advertencia se clavó en mi mente. Me puse en contacto con mi abogado de toda la vida, don Ricardo Aguilar, un hombre de integridad inquebrantable, a quien conocía desde los tiempos de Robert. Juntos, establecimos un fideicomiso, transfiriendo todos mis activos, incluyendo la casa, a su nombre, con instrucciones muy específicas sobre cómo debían ser manejados. Yo seguiría siendo la beneficiaria y tendría el control mientras viviera, pero legalmente, la propiedad ya no estaba a mi nombre. Fue una medida de precaución, un seguro contra un futuro incierto. Nunca imaginé que sería mi propia hija quien me forzaría a activarlo. Mientras el insomnio se apoderaba de mí en el suelo frío, comencé a repasar los eventos de los últimos meses, cada palabra, cada mirada, cada acción de Valeria y Marco. Las sugerencias sobre mi salud, la ayuda con mis finanzas, los consejos sobre dónde debía vivir. Todo encajaba. Eran depredadores, y yo, su presa desprevenida. Pero la presa tenía un as bajo la manga. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Que se regocijen por ahora. La ironía era dulce. Ellos creían que habían ganado, que me habían despojado de todo. Lo que no sabían era que mis bienes ya no me pertenecían legalmente, estaban seguros, fuera de su alcance codicioso. Que durmieran tranquilos en la casa que creían suya. Porque pronto, la verdad los golpearía como un rayo. Saqué mi teléfono viejo del bolsillo de mi bata. Era un modelo simple, sin muchas funciones inteligentes, pero servía para lo que necesitaba. Deslicé mis dedos por la pantalla, encontrando el número de Elena, mi confidente, mi hermana del alma, quien había sido testigo silencioso de mis luchas y mis alegrías. Su mensaje de texto de esa tarde resonó en mi mente: el plan está listo, Elara. Solo di la palabra. Sentí una punzada de alivio y una determinación renovada. Había una salida. Me incorporé con dificultad, mi espalda crujiendo en protesta. El dolor era un recordatorio constante de mi edad, pero también de mi resiliencia. Miré a mi alrededor en el pequeño lavadero. Las botellas de suavizante, la canasta de ropa sucia, el olor a detergente. Este sería mi cuartel general, mi fortaleza temporal. Y desde aquí, mi pequeña venganza comenzaría a tejerse. Valeria y Marco pensaban que me habían confinado, que me habían silenciado. Pero en la oscuridad de esa habitación, con el tenue resplandor de la luna filtrándose por la pequeña ventana, la verdadera Elara, la que había luchado toda su vida, comenzaba a despertar. La batalla apenas había comenzado, y yo, la anciana en el suelo del lavadero, estaba lista para luchar por lo que era mío, no solo la casa, sino mi dignidad y mi paz. Los días se arrastraban con una lentitud exasperante en el lavadero. Mi nuevo apartamento, como Valeria lo llamaba con una sonrisa burlona, se convirtió en mi prisión personal. Marco y Valeria actuaban como los señores de la casa, suplantando mi presencia en cada rincón. Mis viejos sillones fueron relegados al sótano, reemplazados por un conjunto de muebles modernos y voluminosos que, según Marco, mejoraban la estética de la sala. Mis cuadros, recuerdos de viajes y momentos especiales, fueron descolgados y apilados en un rincón oscuro del garaje. Cada cambio era una pequeña puñalada, un recordatorio constante de que mi hogar ya no era mío. El acceso a la cocina se volvió un privilegio, no un derecho. Debía pedir permiso para preparar una taza de té, y las miradas de desaprobación de Valeria si usaba más de una olla eran palpables. La comida se volvía escasa en mi plato. Para que no engordes, mamá, decía Valeria con un tono condescendiente. Marco, por su parte, se pavoneaba por la casa, haciendo llamadas de negocios ruidosas en el salón, riéndose a carcajadas con sus amigos mientras yo intentaba leer en mi pequeño rincón del lavadero. Su presencia era una constante invasión,
un recordatorio de su poder usurpado. El peor de los tormentos, sin embargo, era la presión sutil pero incesante para que firmara más papeles. Un día, Marco se apareció con una pila de documentos. Mamá, necesitamos que firmes esto. Es un poder notarial para que Valeria pueda manejar tus finanzas, ya sabes, ahora que estás un poco distraída. La palabra, distraída, resonó con una burla velada. Miré los papeles, un mare magnum de jerga legal. Mi corazón latió con fuerza. La astucia de ellos era tan predecible como su avaricia. ¿Qué es esto, Marco?, pregunté, tratando de sonar indiferente. Solo es una formalidad, el ARA. Para que Valeria pueda ayudarte con las cuentas, pagar tus facturas, esas cosas. Ya sabes, para que no tengas que preocuparte. Su sonrisa era demasiado amplia, sus ojos, demasiado fijos. Necesito que mi abogado lo revise, respondí con calma. La reacción fue inmediata. Marco se puso tenso, y Valeria, que estaba escuchando desde la cocina, apareció con el ceño fruncido. ¿Tu abogado? ¿Para qué, mamá? Somos tu familia. Podemos encargarnos de todo. La dulzura en su voz se había evaporado, reemplazada por una irritación apenas contenida. Es solo una precaución, Valeria. Siempre he hecho eso con los documentos importantes, mentí, mi voz lo más serena posible. La verdad era que nunca había hecho tal cosa antes de lo del fideicomiso. Pero su reacción me confirmó mis sospechas, querían control total sobre mi dinero, mi vida. La tensión en la casa se volvió palpable. Cada vez que el teléfono sonaba, Marco y Valeria se miraban con nerviosismo. Mis visitas al médico se volvieron un asunto de interrogatorio. ¿Qué te dijo el médico, mamá? ¿Estás bien? ¿Te preguntó algo sobre tus finanzas? Trataban de pescar información, sin éxito. Mi único consuelo era Tiago, mi nieto. A diferencia de sus padres, Tiago era un joven sensible y observador. A menudo me encontraba en el lavadero, con un libro en la mano, o simplemente sentándose en el suelo junto a mi colchón, haciéndome compañía. Nunca me preguntó por qué estaba allí, pero sus ojos azules, tan parecidos a los de su padre, estaban llenos de una tristeza silenciosa. Me traía un vaso de agua o una galleta a escondidas, pequeños gestos de amor que me daban fuerza. Abuela, ¿estás cómoda aquí?, me preguntó una tarde, su voz apenas un susurro. Estoy bien, cariño. Es un lugar tranquilo para leer, le respondí, aunque mi corazón se encogía por su preocupación. No parece justo, murmuró, mirando a sus padres en el salón. Yo solo le acaricié el cabello, sabiendo que no podía involucrarlo en mi plan. Él ya sufría bastante. Las discusiones entre Valeria y Marco se hicieron más frecuentes y ruidosas. No podemos dejar que se salga con la suya, Valeria. Necesitamos esos papeles, escuché a Marco una noche, su voz áspera. Tenemos que pagar la deuda, ¿ya? Y esa anciana es la única que nos impide respirar. La palabra, anciana, me dolierecó en mis oídos. El desprecio era tan obvio, tan cruel. Me aferré a mi máquina grabadora, un pequeño dispositivo que Elena me había prestado, y seguí documentando cada abuso, cada comentario condescendiente, cada intento de manipulación. Los archivos crecían, un arsenal silencioso para la batalla que se avecinaba. Una mañana, Valeria se sentó en el borde de mi colchón, sus ojos hinchados por el insomnio. Mamá, Marco y yo hemos estado pensando, su voz era más suave de lo normal, casi suplicante. Creemos que sería bueno para ti ir a una comunidad de vida asistida. Ya sabes, San Pines. Tienen personal médico, actividades, todo lo que necesitas a tu edad. Y podrías tener tu propio apartamento, un lugar bonito y seguro. San Pines era un lugar que Marco había estado investigando en línea, con fotos de ancianos sonrientes jugando bingo. Pero yo sabía que, seguro, significaba, controlado, y, propio apartamento, significaba, lejos de aquí y de cualquier posibilidad de que interfirieras en sus planes. Valeria, sabes que no quiero ir a una residencia. Quiero quedarme en mi casa, respondí, mi voz firme. Ella suspiró. Pero mamá, no puedes quedarte aquí para siempre.
La casa es grande, y estamos haciendo reformas. Sería mucho mejor para ti. Su mirada se desvió, evitando la mía. ¿Mejor para quién, Valeria? ¿Para mí, o para ti y Marco? La pregunta la tomó por sorpresa. Se levantó bruscamente. Siempre eres tan difícil, mamá, solo estamos pensando en tu bienestar. Su voz se elevó, y la máscara de preocupación se deslizó, revelando la frustración y la rabia. La situación era insostenible. Necesitaba moverme. Necesitaba poner en marcha mi plan. Mi corazón latía con una mezcla de miedo y determinación. No podía seguir viviendo así, humillada y confinada. Pero tampoco podía reaccionar con ira o desesperación. La clave estaba en la paciencia, en la precisión, en el momento oportuno. Había sembrado las semillas de mi libertad hace 3 años. Ahora, era el momento de la cosecha. La estrategia silenciosa, como la llamé en mi mente, estaba a punto de dar sus frutos. El sol de la mañana se filtraba por la pequeña ventana del lavadero, iluminando el polvo en el aire. Era un nuevo día, y con él, una nueva fase de mi plan comenzaría. El viernes por la mañana, mientras Valeria y Marco estaban absortos en sus propios asuntos en el salón, me deslicé sigilosamente fuera de la casa. Mi corazón latía con una mezcla de aprensión y emoción. Había organizado esto con Elena, quien me recogió a unas pocas cuadras de distancia en su coche, una vieja camioneta confiable. El aire fresco en mi rostro, el viento despeinándome el cabello, se sintieron como la primera respiración profunda en meses. ¿Todo bien, Elara?, preguntó Elena, su voz tranquila y reconfortante. Sus ojos, llenos de preocupación, me transmitían una fuerza que yo no sabía que tenía. Tan bien como puede estar, Elena, respondí, forzando una sonrisa. Gracias por esto. No sé qué haría sin ti. Tonterías. Somos hermanas, Elara. Y además, estoy ansiosa por ver las caras de esos dos cuando te vean levantarte de tus cenizas. La determinación en su voz me dio una punzada de esperanza. El destino era la oficina de don Ricardo Aguilar, mi abogado. Su despacho era antiguo, con muebles de madera oscura y estanterías repletas de libros. El aroma a papel y cuero llenaba el aire. Era un lugar que inspiraba confianza y seriedad, exactamente lo que necesitaba en este momento. Don Ricardo, un hombre de unos 60 y tantos años, con el cabello plateado y una mirada penetrante, se levantó de su escritorio para recibirme con una sonrisa amable. Elara, qué bueno verte. Y a ti también, Elena. Siéntense, por favor. Su voz era grave y mesurada, la voz de alguien que ha visto muchas batallas legales. Nos sentamos, y después de los saludos de rigor, don Ricardo fue directo al grano. He revisado los documentos del fideicomiso, Elara. Todo está en orden. Los bienes fueron transferidos legalmente hace 3 años, antes de que Valeria y Marco siquiera soñaran con mudarse contigo. Sacó una carpeta voluminosa y la abrió sobre el escritorio. La casa, las cuentas de ahorro, las inversiones, todo está bajo el fideicomiso irrevocable que establecimos. Sentí un escalofrío de alivio recorrer mi cuerpo. La previsión de hace años, impulsada por la tragedia de Clara, ahora se presentaba como mi salvación. Así que, legalmente, ¿la casa no es mía?, pregunté, casi para confirmarme a mí misma la magnitud de mi decisión. Exactamente, Elara. Desde hace 3 años, la propiedad legal de la casa pertenece al fideicomiso. Usted es la beneficiaria vitalicia, lo que significa que tiene el derecho a vivir allí y a disfrutar de sus frutos, pero no puede ser vendida ni transferida sin el consentimiento del fideicomiso, cuyo único administrador es un fiduciario independiente, un banco, en este caso, siguiendo sus instrucciones. Y lo más importante, Valeria y Marco no tienen ningún derecho legal sobre ella, ni sobre ninguno de sus bienes incluidos en el fideicomiso. Una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. La ironía era deliciosa. Así que, la partición de la casa que firmé, no tiene validez sobre la propiedad. Don Ricardo asintió. Es un documento entre usted y ellos, pero no afecta a la propiedad subyacente que ya está en el fideicomiso. Es como intentar vender un coche que ya no le pertenece.
Pueden dividirlo en el papel, pero el título de propiedad está con otra entidad. Elena soltó una risita de satisfacción. Oh, esto va a ser épico. Ahora bien, Elara, continuó don Ricardo, su tono volviéndose más serio. Necesitamos asegurarnos de tener pruebas de su comportamiento. Sé que has estado grabando, ¿verdad? Asentí y saqué el pequeño dispositivo de grabación de mi bolso. He estado grabando cada conversación importante, cada amenaza, cada manipulación. Especialmente los intentos de que firme ese poder notarial y de enviarme a San y Pines. Don Ricardo lo tomó y lo conectó a su computadora. A medida que las grabaciones se reproducían en voz baja, sus cejas se fruncieron. Esto es excelente, Elara. Con esto, podemos demostrar su intención de coerción y fraude. No solo es una cuestión de propiedad, sino de abuso de ancianos. La seriedad de sus palabras me golpeó. No se trataba solo de dinero, sino de la dignidad y la seguridad de una persona mayor. ¿Qué pasa con Tiago, mi nieto?, pregunté, la preocupación tiñéndome la voz. No quiero que esto lo afecte. Él ha sido el único rayo de luz en todo esto. Tiago es un menor, Elara, explicó don Ricardo. Su situación es diferente. Los fondos que usted le destinó en el fideicomiso para su educación y futuro están seguros. Son suyos, no de sus padres. No pueden tocarlos. Y cuando él cumpla la mayoría de edad, tendrá acceso a ellos, sin importar lo que suceda con Valeria y Marco. Un peso se levantó de mi pecho. Tiago estaría a salvo. ¿Cuál es el siguiente paso?, pregunté, sintiendo que mi voz cobraba una nueva fortaleza. Elara, ¿estás lista para confrontarlos? Esto no será fácil. Habrá gritos, habrá lágrimas, habrá acusaciones. Pero el poder estará de tu lado. Miré a Elena, quien me dio un pequeño empujón de ánimo. Recordé el frío cemento del lavadero, las miradas despectivas, las palabras crueles. Estoy lista, don Ricardo. Más que lista. Quiero que se haga justicia. Y quiero recuperar mi casa, mi vida. Don Ricardo asintió. Bien. Le daremos una semana. Mañana es sábado. El lunes les enviaré una carta oficial a Valeria y Marco, notificándoles que usted desea una reunión con la presencia de sus abogados para discutir los acuerdos de propiedad. Esto los pondrá nerviosos. Para el viernes de la próxima semana, estarán lo suficientemente inquietos como para ser vulnerables. Ese es el día en que les daremos la noticia. Me entregó una tarjeta. Aquí está mi número personal. Llámeme en cualquier momento si necesitan algo. Después de la reunión, Elena y yo fuimos a almorzar. La comida me sabía a gloria. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía el peso de la desesperación. Luego, le pedí a Elena que me llevara a un lugar especial, el cementerio. Quería visitar la tumba de Robert. Me arrodillé junto a su lápida, mi mano acariciando el mármol frío. Robert, susurré, mi voz quebrada por la emoción. Ojalá estuvieras aquí. Ojalá pudieras ver lo que ha pasado. Nuestra Valeria se ha perdido. No sé si podré perdonarla por esto. Pero estoy luchando, mi amor. Estoy luchando por lo que construimos, por la dignidad que me enseñaste a tener. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. El dolor de la traición era más profundo que cualquier dolor físico. Era el dolor de ver a tu propio hijo convertirse en un extraño, impulsado por la avaricia. Mientras regresábamos a casa en el coche de Elena, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Tiago. Abuela, mamá y papá están hablando mucho sobre dinero. Y sobre ti. Papá no parece feliz. Una punzada de preocupación me atravesó el corazón, pero también una confirmación. Mis acciones ya estaban causando un efecto dominario. La semilla de la duda había sido sembrada. El reloj había comenzado a correr. La confrontación se acercaba, y yo, Elara, la anciana del lavadero, estaba lista para enfrentar a mis opresores y reclamar lo que era legítimamente mío. Mi corazón,
aunque apesadumbrado por la tristeza de la situación, también ardía con la llama de la determinación. La semana siguiente fue una tortura silenciosa, un juego de gato y ratón donde el gato sabía que había sido descubierto. La carta de don Ricardo había llegado el lunes, y el ambiente en la casa se volvió gélido. Marco y Valeria se encerraban en su estudio, sus voces susurrantes apenas audibles a través de la puerta. Las risas se habían desvanecido, reemplazadas por un silencio tenso, roto ocasionalmente por estallidos de frustración o pánico. ¿Qué crees que quiere tu madre?, escuché a Marco una noche, su voz llena de irritación. ¿Por qué de repente necesita abogados? ¿Qué es lo que esconde? No sé, Marco. Siempre ha sido muy reservada con sus finanzas, respondió Valeria, su tono inusualmente sumiso. Pero ella es una anciana. No puede hacer nada. La arrogancia en sus palabras me dio fuerza. Me recordó por qué estaba haciendo esto. Tiago, mi dulce Tiago, se convirtió en mi aliado involuntario. Me traía las noticias del frente. Abuela, papá está muy enojado. Dice que la abogada de la señora Aguilar es muy famosa y cara. ¿La señora Aguilar?, pregunté, fingiendo inocencia. Sí, la que te está ayudando, dijo Tiago. Mi corazón se encogió. Había usado el apellido de don Ricardo. Sabían que mi plan estaba en marcha. La mañana del viernes llegó, pesada y cargada de tensión. Sentí una energía nerviosa recorrer mi cuerpo, pero también una extraña calma. Había planeado cada detalle de esta confrontación en mi mente, visualizando cada reacción. Valeria, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos, apareció en el lavadero. Mamá, ¿podrías venir al salón? Queremos hablar contigo. Asentí y me levanté lentamente, mis articulaciones crujiendo. Al entrar al salón, Marco estaba sentado en su sillón, con una expresión de falsa cordialidad en su rostro. La mesa de café estaba puesta con tazas de café y un plato de esos panqueques que solía amar, un intento patético de recrear un falso ambiente familiar. Mamá, queremos hablar sobre tu futuro, comenzó Valeria, su voz forzadamente suave. Marco y yo hemos estado investigando Sunny Pines, y es un lugar maravilloso. Tienen muchas actividades, y estarías rodeada de gente de tu edad. Creemos que es lo mejor para ti. Y para nosotros, ¿verdad, Valeria?, dije con calma, mis ojos fijos en los suyos. Ella se sonrojó ligeramente. Bueno, también nos daría más espacio para nosotros. La casa es un poco pequeña para los tres. Marco intervino, su tono volviéndose más autoritario. Elara, seamos realistas. Eres una anciana. Necesitas cuidados. Y esta casa es grande. Es una carga para ti. ¿Una carga?, pregunté, mi voz subiendo un poco. Esta casa la pagué con mi sudor y mis lágrimas. Carga es lo que ustedes han sido para mí. Valeria jadeó, y Marco se puso rígido. Era la primera vez que les hablaba con tal franqueza. Mamá, no hables así, dijo Valeria, sus ojos comenzando a llenarse de lágrimas, una táctica que siempre funcionaba con mi viejo yo. No, Valeria. Es hora de hablar con la verdad. ¿Por qué quieren que firme ese poder notarial, y por qué están tan ansiosos por enviarme a Sunny Pines? Marco se reclinó en su sillón, con una sonrisa condescendiente. Elara, solo estamos tratando de asegurar tu bienestar financiero. Para que no tengas que preocuparte por nada. Ah, ¿mi bienestar financiero?, pregunté, sacando el pequeño grabador de mi bata. ¿O el suyo? ¿Qué pasa con las deudas que tienen, las que escuché que Marco discutía con su amigo por teléfono, diciendo que yo era la única solución? Marco se tensó visiblemente, su rostro se volvió lívido. Valeria me miró con horror. ¿Qué estás haciendo, mamá?, preguntó Valeria, su voz apenas un susurro. Estoy grabando, Valeria. Tal como he grabado cada una de sus conversaciones, cada una de sus mentiras, cada una de sus manipulaciones desde el día en que me mudaron al lavadero. El silencio en la habitación era ensordecedor. Marco se levantó abruptamente, su silla raspando el suelo. Me estás espiando, esto es ilegal.
No, Marco, dije con voz firme, sin miedo. Estoy protegiéndome. Y ahora, es el momento de la verdad. Saqué mi teléfono y marqué un número. Don Ricardo, ya puede venir. La función está a punto de comenzar. Menos de 10 minutos después, el timbre de la puerta sonó. Valeria y Marco se miraron el uno al otro, pálidos. Don Ricardo Aguilar entró, seguido de una asistente con un maletín. Su presencia llenó la sala con una autoridad innegable. Buenos días, Valeria, Marco, dijo don Ricardo, su voz formal. Soy el abogado de la señora Elara. Hemos venido a discutir los acuerdos de propiedad. Marco recuperó algo de su arrogancia. No hay nada que discutir. La casa ha sido dividida oficialmente. Mi esposa y yo somos propietarios de esta parte, y ella de la otra. Don Ricardo sacó un documento del maletín. Marco, Valeria, entiendo su confusión. Sin embargo, tengo aquí los documentos del fideicomiso que la señora Elara estableció hace 3 años. Como pueden ver, la propiedad de esta casa, junto con todos los activos de la señora Elara, fue transferida legalmente al fideicomiso irrevocable en esa fecha. Silencio. Un silencio absoluto, solo roto por el sonido de mi propia respiración. Valeria fue la primera en hablar, su voz débil. ¿Qué significa eso? Significa, continuó don Ricardo, su voz fría y clara, que la casa, legalmente, no le pertenece a la señora Elara. Y por lo tanto, la división, que usted y Marco firmaron, aunque sea un acuerdo entre ustedes, no tiene validez legal sobre la propiedad real. La casa pertenece al fideicomiso. Y el fideicomiso no ha autorizado ninguna venta, división o traspaso de la propiedad. Marco, con la cara contorsionada por la furia, se acercó a don Ricardo. Esto es un engaño, ella nos hizo firmar esos papeles. Los papeles que usted firmó solo reflejan un acuerdo sobre el uso, no sobre la propiedad. Además, tenemos grabaciones que demuestran su intención de manipular a la señora Elara para que le cediera sus bienes. Eso, señor, es fraude y abuso de ancianos. La ira en los ojos de Marco se transformó en pánico. Se volvió hacia Valeria. ¿Sabías esto, Elara? Nos engañaste. Yo no engañé a nadie, Marco, dije, mi voz sorprendentemente tranquila. Ustedes fueron los que intentaron engañarme a mí. Intentaron despojarme de todo, empujarme a un asilo. Pero se les olvidó un detalle, yo no soy una anciana indefensa. Soy la mujer que construyó esta casa con sus propias manos, la mujer que los ha mantenido a flote durante años. Valeria se derrumbó en una silla, las lágrimas corriendo por su rostro. Mamá, por favor, ya es tarde para, por favor, Valeria, dije, el dolor en mi voz era real, pero mi determinación, inquebrantable. Don Ricardo les explicará los siguientes pasos. Esta casa es del fideicomiso. Y el fideicomiso ha decidido que, dadas las circunstancias, el uso exclusivo de la propiedad por parte de sus actuales ocupantes es insostenible. Marco, balbuceando, intentó una última jugada. ¿Qué significa eso? ¿Nos van a echar? Significa que la señora Elara, como beneficiaria vitalicia, ha decidido ejercer su derecho a residir en la propiedad. Y también ha solicitado que los ocupantes actuales desocupen la casa en un plazo de 30 días. Don Ricardo cerró su maletín con un chasquido seco. La próxima semana les haremos llegar la notificación oficial. Y les aconsejo encarecidamente que busquen asesoramiento legal. La confrontación había terminado. No hubo gritos ni escándalos, solo la fría y calculada revelación de la verdad. Marco y Valeria se quedaron allí, aturdidos, sus rostros reflejando una mezcla de incredulidad y derrota. Yo, Elara, la anciana que habían confinado al lavadero, me sentía más fuerte que nunca. Había recuperado mi voz, mi dignidad, y pronto, mi hogar. La victoria era mía, no con rabia, sino con la quietud y la firmeza de la justicia. Las semanas que siguieron a la confrontación fueron una mezcla de alivio y una extraña melancolía. Marco y Valeria, con la ayuda de sus propios abogados, intentaron en vano disputar el fideicomiso. La solidez del trabajo de don Ricardo fue inquebrantable.
30 días después de la notificación, Marco y Valeria desocuparon la casa. La atmósfera tensa que había reinado por meses se disipó, dejando un vacío, un silencio que, aunque bienvenido, también era un recordatorio de lo que se había perdido. La casa se sentía diferente ahora, ya no era el hogar invadido que había sido. Era mía de nuevo, aunque legalmente perteneciera al fideicomiso. Pero para mí, eso significaba libertad. Decidí no volver a vivir en la gran casa de forma permanente. Era demasiado grande para una sola persona, y los recuerdos recientes de la traición aún se cernían sobre sus paredes. En cambio, con la ayuda de Elena y el consejo de don Ricardo, encontré un hermoso apartamento en una comunidad de vida independiente, no muy lejos de mi antigua casa. Era un lugar vibrante, con actividades, compañeros de mi edad y la privacidad que anhelaba. Mi nuevo apartamento tenía una pequeña cocina donde podía cocinar mis propias comidas, una sala de estar soleada y, lo más importante, una segunda habitación. La había elegido específicamente para las visitas de Tiago. El día de la mudanza, Elena estaba a mi lado, sonriendo. ¿Ves, Elara? Siempre hay un nuevo comienzo. Gracias a ti, Elena. Y a don Ricardo. Me han dado una nueva vida. Mi relación con Tiago siguió siendo fuerte. Él me visitaba regularmente, compartiendo sus historias de la escuela y sus planes para el futuro. Sus ojos brillaban cuando le hablé de la cuenta que había abierto para su educación, un fondo seguro que sus padres no podían tocar. Abuela, eso es increíble, gracias. Su gratitud era pura y sincera, un bálsamo para el dolor de mi corazón. Un sábado por la tarde, mientras estaba sentada en mi balcón, disfrutando del sol y observando a un par de cardenales construyendo un nido en el árbol cercano, escuché un suave golpe en mi puerta. Era Tiago, pero no estaba solo. Valeria estaba con él. Mi corazón dio un vuelco. No la había visto desde el día de la confrontación. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hinchados y rojos. «Hola, mamá», dijo, su voz apenas un susurro. «Valeria», respondí, mi tono neutro. «Pasa». Nos sentamos en la sala de estar, un silencio incómodo cerniéndose sobre nosotros. Tiago se sentó entre nosotras, su presencia como un puente frágil. Valeria respiró hondo, sus manos entrelazadas en su regazo. «Mamá, sé que esto es difícil. No sé ni por dónde empezar». «Empieza por la verdad, Valeria», le dije suavemente. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Lo siento, mamá. Lo siento mucho. Por todo. Por el lavadero, por la forma en que te tratamos, por intentar, por todo». Su voz se quebró. «Marco y yo, estamos en graves problemas financieros. Él perdió su trabajo, y las deudas se acumularon. Pensamos que era la única salida. Que si no, lo perderíamos todo. Y tú eras nuestra última esperanza. Y por eso decidieron que era aceptable humillarme y robarme», pregunté, la voz temblándome a pesar de mí misma. «No, no era aceptable», admitió, negando con la cabeza. Nos cegó la desesperación, la codicia de Marco. Él me convenció de que era por nuestro bien, por el bien de Tiago. Y yo lo creí. Fui débil. Dejé que me manipulara. Pero no hay excusa para lo que hicimos. Marco, por su parte, nunca había mostrado arrepentimiento. Valeria me contó que la había culpado a ella por el fracaso del plan, y que su relación se había deteriorado rápidamente. Él se había mudado. Miré a mi hija, realmente la miré, y vi algo que no había visto en años: sinceridad. No manipulación, no cálculo, solo honestidad. El brillo de sus ojos, la angustia en su voz, la forma en que sus manos temblaban. Era la Valeria que había conocido antes, la que había amado incondicionalmente. «Lo sé, Valeria», dije suavemente. «Y lo agradezco». Y lo hice. No significaba que el dolor desapareciera, o que la confianza se reconstruyera de la noche a la mañana. Pero era un comienzo. Valeria se levantó y se acercó a mí, abrazándome con fuerza. Sentí sus lágrimas mojar mi hombro.
Fue un abrazo torpe al principio, pero luego me aferré a ella, dejando que mis propias lágrimas fluyeran. Fue un momento de liberación, de una catarsis que no sabía que necesitaba. Mamá, sé que no es suficiente, pero de verdad lo siento, murmuró. Lo sé, respondí, aferrándome a ella. Después de que se fueron, regresé al balcón, observando cómo su coche se alejaba. El futuro de nuestra relación seguía siendo incierto. No podía borrar el pasado, pero por primera vez en años, había una posibilidad de algo real, algo basado en el respeto en lugar de la explotación. Los cardenales seguían trabajando en su nido, llevando ramitas y trozos de cuerda, construyendo algo nuevo a partir de piezas dispersas. Sonreí ante el simbolismo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elena. ¿Sobreviviste a la invasión? ¿Club de Bridge mañana sigue en pie? Escribí de vuelta, sí a ambos. Trae vino. Hay historias que contar. Mientras la luz del atardecer se suavizaba a mi alrededor, sentí una profunda sensación de paz. No porque todo estuviera resuelto. No lo estaba, y quizás nunca lo estaría por completo, pero porque finalmente había honrado mi propio valor. El colchón en el suelo del lavadero parecía un recuerdo lejano ahora. Había recuperado no solo mi propiedad, sino también mi independencia, mi dignidad y la posibilidad de un nuevo capítulo, un futuro donde mi voz sería escuchada y mi valor, reconocido. La vida me había puesto a prueba, pero yo había prevalecido.